Bueno, la acidificación del océano la genera, en esencia, las emisiones de CO2 a la atmósfera, donde se estima que aproximadamente un 25% de estas emisiones precipitan al mar. Al precipitar al mar, se precipita CO2, se combina con el agua H2O y se forman bicarbonatos. Al formarse estos bicarbonatos en el proceso, esto hace que los iones de carbono, de carbonatos, vayan siendo menos, porque se forman bicarbonatos. Se forman iones de hidrógeno y iones de bicarbonato. Y van dejando de estar disponibles los carbonatos, como carbonato de calcio, etc. Se hacen menos disponibles. Estos carbonatos son esenciales para que organismos calcificantes formen sus estructuras. Estamos hablando de moluscos bivalvos, de gasterópodos. Y bueno, en esencia, en la medida que el pH va disminuyendo, el pH históricamente fue de 8.2 en oceánico, y al día de hoy, reportado por un buen número de autores, es 8.1. Y sigue siendo, no es un ambiente ácido, es un ambiente básico o alcalino, pero la tendencia es que el pH está bajando y tendiendo cada vez más hacia 7, que es cuando a partir de 7 ya se vuelve un medio ácido. Se llama acidificación porque tiende a, no es porque hoy sea ácido el mar. Entonces, los organismos, especialmente organismos de coral, equinodermos, moluscos bivalvos, gasterópodos, han mostrado y se ha demostrado a través de experimentos y observaciones que sí son afectados por estos cambios en el pH. En ese sentido, las pesquerías que dependen y que dirigen su esfuerzo a este tipo de recursos, pues tienen que tomar en consideración este efecto adicional de las emisiones de CO2 a la atmósfera que se enmarcan en el tema de cambio climático y que el panel intergubernamental sobre cambio climático estudia, así como pronostica cambios en la temperatura del globo, que el gran promedio era 14 grados, también pronostica la tendencia del cambio de la temperatura de aquí al 2100 y también la tendencia del nivel del mar y la tendencia de acidificación del océano, entre otras cosas, pero en esencia estos elementos con diferentes escenarios, porque las trayectorias pueden ser diferentes en función de qué tanto fenómenos humanos antropocéntricos, emisiones de CO2, de metano, etcétera, a la atmósfera, y qué tanto la propia naturaleza contribuye, pues hay variabilidad. Entonces, el IPCC, que es este panel que estudia con grupos de expertos de forma muy seria el estado del clima, que son procesos de largo plazo, no es el clima intraanual, sino procesos de largo plazo. Eso es el tiempo, el estado del tiempo es el corto plazo. Clima es mediano y largo plazo. Entonces, ellos estudian esto, consideran varios posibles escenarios. Lo que es la evidencia muestra esto que comentamos hace un momento, y hay un buen número de trabajos que hoy referimos en la charla de hace un momento. La bioeconomía, ¿cómo contribuye? Pues la bioeconomía es la integración de la biología y ecología de los recursos marinos, de las especies marinas, con la economía y la teoría del comportamiento dinámico de los pescadores. Por un lado tenemos la dinámica del recurso y por otro lado la dinámica y el comportamiento de los que dirigen su esfuerzo de pesca a las especies de interés o a los ecosistemas de interés. Entonces la bioeconomía estudia la dinámica biológica, ecológica y la dinámica económica y social digamos, la bioeconomía estudia del mar, de playa a mar, mar a playa. También obviamente es importante estudiar el procesamiento, la distribución, pero el énfasis fuerte es en ese tramo, en ese espacio de estudio. Y entonces las especies son un aspecto esencial de la dinámica de las poblaciones. Uno es cómo crecen, crecimiento individual de las poblaciones. Dos, su mortalidad natural en el tiempo y en el espacio.
acidificación del océano para las especies mencionadas afecta tanto crecimiento individual como tasa de mortalidad natural cuando los niveles de pH van decreciendo en el tiempo. Y esto ha sido demostrado, también dimos múltiples referencias. Desde 2007, en los últimos trabajos que se hizo un metaanálisis de un gran número de experimentos y se llegaron a las conclusiones de los efectos en las especies mencionadas. No voy a mencionar aquí todos los trabajos porque ya los reportamos hace un momento. Mire, los primeros trabajos de bioeconomía aplicados y que toman en cuenta acidificación se realizan en 2015 y 2016. Muy reciente. Muy reciente, muy reciente. Lo importante de este tema es que la acidificación del océano no transcurre de un día para otro, ¿no? Y de hecho los propios escenarios del IPCC son escenarios que transitan hasta el 2100. Porque son procesos de largo plazo, no son intraanuales. No es que no sea importante lo intraanual, claro, pero en lo que estamos viendo son procesos, el cambio en el nivel del mar, el cambio de la temperatura del planeta, el cambio en la acidificación de los océanos son procesos de largo plazo, mediano y largo plazo. Entonces, en ese sentido, ¿qué se puede hacer? Pues en la medida que la ciencia presente evidencias, por ejemplo, no todos los organismos que tienen estructuras como los crustáceos, claro. Por ejemplo, con crustáceos no se ha demostrado fehacientemente. Hay trabajos que no son concluyentes respecto a su efecto a langostas, a camarones, que uno podría esperar, uno podría tener la hipótesis porque tienen exoestructuras. Sí, calcio, exacto, que pudiera afectarse en ese sentido. Pero tienen aparentemente otros mecanismos de compensación y bueno, pero finalmente sobre los que está demostrado, y estos otros que hay que seguir estudiando, en la medida que hay evidencias, se puede ir teniendo de forma paulatina un manejo proactivo, evitar que ya la situación esté complicada, difícil de revertir. Entonces el manejo puede adelantarse sin tener que tomar decisiones drásticas, es ir monitoreando, como dijimos hace un momento, qué zonas son, primero que nada, qué zonas y pesquerías que están insertas en un ecosistema son vulnerables. Es decir, cuando se analice la pesquería en el ecosistema en el que está, es necesario determinar ahí el nivel de pH. No basarse en el nivel de pH global, general, sino claro. Hay que ir al local y mirar cuál es ahí el nivel de pH, porque el nivel de pH es heterogéneo en el globo. El gran promedio es hoy 8.1 y pudiera llegar a esos niveles que están previstos en las trayectorias del IPCC recientes. Pero entonces hay que monitorear localmente y ver cuál es la situación. Si localmente el pH está bien, pues no le mueve uno nada. Pero si el pH está en los niveles promedio o por debajo, entonces hay que tomar medidas, adelantarse. No son medidas que deban ser drásticas, hay que prepararse, como mencionamos hace un momento. Hay que ver, como dijimos, cuál es la vulnerabilidad de las comunidades pesqueras, que de alguna manera tienen como especies objetivo especies calcificantes. ¿Qué tanto la economía local depende de la captura de esas especies? De repente la economía local solo depende un 2%, porque pescan y hacen otras muchas cosas, pues no va a pasar mucho, pero si la economía local depende en buena medida de la captura de estas especies calcificantes, entonces es una comunidad vulnerable. Sí, en el caso de pescadores de abulón, almeja, en fin, ¿no? Exactamente. Entonces, ese es un aspecto, el del aspecto, entonces se pueden ir adelantando y la bioeconomía puede ayudar a tratar de determinar los puntos de referencia de dónde debe andar el esfuerzo y la mortalidad por pesca en máximo rendimiento sostenible, en máximo rendimiento económico, ante posibles escenarios de acidificación del océano en una zona dada, de un país dado, etc. Exacto, si una economía local o regional depende en buena medida de especies de este tipo,
pues es una motivación adicional a las que puedan haber, porque la acuacultura está caminando con o sin acidificación del océano, pero es una motivación adicional a que si una comunidad depende de esto, puedan tratar de cultivarse en la medida que estén disponibles los paquetes biotecnológicos para el cultivo de estas especies que ocurren en el mar, que están expuestas a estas variables exógenas que no podemos controlar, como el pH, como la temperatura del mar, no las podemos controlar. Entonces, producidas en condiciones controladas con acuacultura. Hay grandes avances por un buen número de especies. Los centros que ustedes tienen aquí, el CIPNOR y el CICIMAR, tienen grandes avances con un buen número de especies y así otras instituciones del país. Pero finalmente hay que tener una biotecnología para la producción, hay que también hacer análisis bioeconómico de cultivo para determinar el tiempo óptimo de cosecha, densidades óptimas, en fin, dietas óptimas desde el punto de vista no solo biológico, sino bioeconómico. La alimentación y la acuicultura en cifras. Según la FAO, más de 80 millones de personas están subalimentadas. Se necesitan 340 millones de personas menos desnutridas en 2015 para alcanzar el objetivo de la Cumbre Mundial de la Alimentación. El 60% del comercio mundial de pescado proviene de países en desarrollo. La acuicultura genera el 48% del pescado para el consumo humano. Se producen 156 millones de toneladas de pescado. Hay 4.4 millones de buques pesqueros en el mundo. El pescado proporciona el 17% de la ingesta per cápita de proteínas de origen animal. En México, la principal industria acuícola es el cultivo de camarón, que produce actualmente cerca de 150,000 toneladas. El programa de acuicultura del CIPNOR es uno de los más importantes de América Latina, ya que se encuentra a la vanguardia en investigación sobre especies con alto valor económico. Ciencia cotidiana.